triglicéridos. Acá me faltó el cierre del paréntesis, ¿sí? Esta fórmula es válida solo si el valor total de triglicéridos es menor a 400. Si es muy alto, no podemos calcular por esta fórmula y hay que dosar directamente el valor total de LDL. ¿Sí? Y otra de las cosas a tener en cuenta es que este LDL colesterol, en el caso de que el paciente haya tenido un evento agudo cardíaco, como por ejemplo un infarto agudo, se plantea que hay que dosar ese LDL colesterol dentro de las primeras 24 horas, o mejor aún dentro de las 8 horas, ya que los niveles de HDL y LDL disminuyen por varias semanas luego de un evento cardíaco o inflamatorio agudo. Yo no lo tenía en cuenta. O sea, que si un paciente ingresa, digamos, frente a un evento agudo, deberíamos dosar ahí, en ese momento, cuando hacemos la extracción, para ver cuál era el valor de LDL real del paciente, porque aparentemente en las primeras horas del evento agudo, por el proceso inflamatorio, puede dar más bajo. O sea, podemos infraestimar el valor si lo dosamos más adelante. ¿Sí? Bueno, y en cuanto a los valores, acá tenemos una tablita, ¿sí? Tenemos que tenemos LDL, HDL y triglicéridos, ¿sí? Lo óptimo es que el LDL colesterol esté menos de 100, con el HDL que en lo posible sea mayor a 60. Y lo óptimo entonces sería, acá está confuso, yo copié la tabla tal cual, pero bueno, si dice que si es menos de 40 el HDL es bajo, por eso se dice que lo ideal es que tenga más de 60, ¿sí? El HDL que era el protector, ¿sí? Los triglicéridos lo normal es que tenga menos de 150. Y los valores cercanos al óptimo, entre 100 y 129, con HDL mayor a 60, y bueno, ya si superamos los 150 de triglicéridos, ya estábamos levemente elevados, ¿sí? Parece que, digamos, a los fines prácticos, que se acuerden todo es medio difícil, pero sí sabemos que lo ideal es menos de 150 de LDL colesterol, ¿sí? O lo óptimo menor a 100. ¿Sí? Pero bueno, estos valores objetivos pueden variar en función del riesgo cardiovascular que tenga el paciente, que es otra de las cosas que tenemos que evaluar, ¿sí? Los triglicéridos, como les decía, no tienen impacto en el riesgo cardiovascular como los otros, muchas veces pueden ser mixtas, digamos, los trastornos pueden estar también elevados, y cuando tratamos el colesterol descienden los triglicéridos y a la inversa, pero bueno, en general, valores que por ahí no son tan altos no necesariamente se tratan cuando los valores son extremadamente elevados, porque ahí el riesgo es de pancreatitis, por ejemplo, los pacientes con hipertrigliceridemia, ¿sí? Y más aún si el paciente tiene algún factor de riesgo para el desarrollo de pancreatitis, como por ejemplo el alcoholismo crónico, ¿sí? Otra de las cosas que dijimos, además de determinar el valor, era establecer el riesgo coronario. Esto no sé si alguno tuvo alguna vez la posibilidad de ver la tablita de Framingham. Hay otras que se llaman las tablitas de ATP, que establecen también 3 categorías de riesgo, pero esta es la de Framingham, que para que vean, ustedes miran, esto es para hombres y esto es para mujeres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que tener en cuenta el valor del colesterol, de la presión, la edad, ¿sí? Y si es fumador o no es fumador, y si es diabético o no es diabético. Y en función de eso pueden establecer el riesgo cardiovascular que tiene el paciente. Acá no les dice si es diabético o no es diabético, porque hay otra tablita, pero fíjense, supónganse, me siguen la flecha, ¿no? Supónganse que el paciente tenga, que sea, no sé, vamos a poner tenga 65 años, sea fumador, y tenga un valor de colesterol de 250, colesterol total. Entonces, y tenga presión arterial de 160. Entonces yo dije, varón, vengo a esta tabla, fumador, estoy acá, 160 de TA, estoy acá, ¿sí? Y de colesterol 250, estoy acá. Pero la edad, dijimos 65, me voy para arriba. Fíjense cómo a medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo. Entonces estoy acá, ¿sí? Y para este color, bueno, acá no se ve muy clarito, pero fíjense que el riesgo es entre moderado y alto, ¿sí? Acá está la tablita. Moderado y alto, ¿sí? Moderado hasta un 20% del riesgo, y entre 20, no se ve bien ahí, y entre 20 y 40. Entonces, en función del riesgo,
obviamente este paciente tiene un riesgo alto, seguro que va a tener que tener un LDL colesterol menor a 100, ¿sí? Y por supuesto, ahí tengo que ajustar. Está hipertenso porque está con 160 y fuma. Tendría que tratar de deshabituar del hábito tabáquico, bajar los valores de tensión arterial y bajar los valores de colesterol, ¿sí? Para reducirle el riesgo cardiovascular. Porque esto lo que establece es el riesgo, o sea, el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria a los 10 años. ¿Sí? Si tiene un riesgo alto y yo no hago nada con esos factores de riesgo, tiene alta chance de evolucionar a la enfermedad coronaria. No sé si se entendió. Acá no se ve, pero hay otra tablita que también habla si el paciente es diabético o no diabético. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero es sencillo, o sea, uno tiene que buscar todo. Con lo que uno ve con el Framingham es eso, la edad, la presión, si fuma o no fuma y si es diabético. ¿Sí? Y en función de eso va buscando a cada paciente. Fíjense, ¿ven? Acá está la edad, acá está la presión, ¿sí? Para cada rango de edad, de 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, ¿sí? Es fácil, es súper sencillo. Incluso hay unos libritos que hasta en función del riesgo uno va y busca, porque por ahí uno no todo se acuerda, va y busca y te dice, si tiene riesgo bajo, por ahí uno de colesterol puede ser menos estricto en el valor y no necesariamente medicar al paciente e intentar con medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Intentar con ejercicio y con una buena dieta a ver si logramos bajar los valores de colesterol. No tengo acá el librito. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es si lo que vamos a tratar es, si lo que vamos a hacer es prevención primaria o si vamos a hacer prevención secundaria. ¿Sí? O sea, si ya tenemos o estamos en presencia de cardiopatía isquémica en cualquiera de sus formas, sea angina crónica estable, angina inestable, o ya tenemos el antecedente de infarto agudo de miocardio, tenemos enfermedad arterial periférica porque el paciente es un mirador de vidriera, tiene claudicación, tiene que parar, o tiene un aneurisma abdominal, o tiene enfermedad carotidia sintomática o no, o es diabético, ya cualquiera de estas situaciones le determinan un riesgo mayor al 20% al paciente de desarrollar enfermedad coronaria. ¿Sí? O tener un evento recurrente a los 10 años. Con lo cual, ese paciente vamos a ser sumamente estrictos en los valores de colesterol. ¿Sí? O sea, serían los que ya tienen daño. ¿Sí? Y ahí estaríamos haciendo prevención secundaria. ¿Sí? Después tenemos otro grupo, cuando tiene un riesgo menos del 20% de desarrollar un evento en los 10 años, que ahí tienen más de 2 factores de riesgo. ¿Sí? Como la edad mayor a 45, historia familiar de enfermedad coronaria, tabaquismo, hipertensión, etc. ¿Sí? Pero bueno, para todo esto hay tablas. Lo que sí tenemos que saber es que los objetivos que vamos a buscar nosotros para el tratamiento van a diferir. Si estamos haciendo prevención secundaria porque ya tiene algún evento, ya tiene daño arterial el paciente, o si hasta el momento es virgen de algún daño, ¿sí? Y ahí es frente a la prevención primaria. Profe, Uh-huh. y en los casos de hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia familiar, sin haber tenido algún antecedente de infarto, cardiopatía de algún tipo, ¿ahí que la haces prevención secundaria igual? Y no, porque ahí no tiene ningún evento el paciente. Todo también va a depender del valor que tenga, ¿sí? O sea, en los pacientes, para los pacientes, las personas que tienen entre 0 y 1 factor de riesgo, el nivel objetivo va a ser de menos de 160. ¿Sí? Para los que tienen, son los pacientes que son de grupo de mayor riesgo, o sea, los que tienen más del 20% del riesgo cardiovascular, que son los que dije, que tienen cardiopatía isquémica, tienen ACV, tienen enfermedad arterial periférica, ¿sí? Tienen diabetes, cualquier forma de aterosclerosis o diabetes, ahí el valor objetivo va a ser menor a 100, ¿sí? Soy sumamente estricto con el nivel objetivo del LDL, ¿sí? Si son individuos que tienen 2 o más factores de riesgo, el nivel objetivo va a ser menos de 130. Y si tienen entre 0 y 1, el valor es de menos de 160. ¿Sí? Los factores entonces que tenemos en cuenta para determinar ese riesgo y por ende el nivel objetivo son la edad, la historia familiar de enfermedad coronaria, tabaquismo, hipertensión y el HDL bajo. Ahí no entra la hipertrigliceridemia y estas enfermedades por ahí genéticas que vos mencionabas o que preguntaste. ¿Sí? Entonces, resumiendo,
Los pacientes que tienen un riesgo alto, es decir, que tienen un riesgo más del 20% del riesgo cardiovascular, o sea, de presentar un evento agudo o recurrente, el nivel óptimo del LDL colesterol va a ser menor a 100. ¿Sí? Es el paciente que ya tiene enfermedad arterial periférica, aneurisma, enfermedad carotidia, diabetes. ¿Sí? Ahí soy sumamente estricto. Si el paciente tiene múltiples factores de riesgo y el riesgo calculado es mayor a 20, lo meto en esa misma categoría. El valor óptimo que voy a buscar es menos de 100 de LDL colesterol, ¿está bien? En los pacientes que tienen 2 o más factores de riesgo, por ejemplo, edad mayor a 45, antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, o sea, tiene el padre que hizo un evento agudo a los 40 años, ¿sí? Por ejemplo. Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, como les decía, antes de los 55 para los hombres y antes de los 65 para la mujer. Hipertensos, tabaquista, uso antihipertensivo. Ahí el riesgo puede que le dé un riesgo menor del 20%, pero ahí el nivel óptimo va a ser de 130. Es un poquito más permisivo, ¿sí? Y en los que tienen uno o ningún factor de riesgo mayor, el riesgo de presentar un evento agudo en los siguientes 10 años es menor del 10, y ahí el nivel óptimo puede ser de 160 de miligramos por decilitro de LDL colesterol. No importa, o sea, no les vamos a preguntar esto, se los menciono porque me parece que a los fines prácticos es interesante saber que en función me parece que el resumen debería ser que en función del riesgo cardiovascular que tenga el paciente voy a ser más o menos estricto en el valor que voy a buscar, ¿sí? Si tengo un riesgo de 20% más, y voy a buscar valores menores a 100, ¿sí? O sea, cualquier paciente que se infartó y se externa o tiene el antecedente del infarto, y bueno, LDL menor a 100, ¿sí? ¿Sí o no? Y ahí estoy haciendo secundario. Y otra de las cosas que tengo que tener en cuenta, obviamente lo voy a estudiar al paciente, más allá de intentar determinar o caracterizar la dislipemia, si es genética, si es mixta, lo que fuera, es ver si existe alguna otra causa secundaria que pueda dispararme estos valores de colesterol, ¿sí? Entonces ahí las situaciones que tengo que investigar son diabetes, hipotiroidismo. Vieron que el hipotiroidismo puede dar alteraciones del colesterol, y a veces no necesariamente tengo que tratar la dislipemia, sino que corrijo ese hipotiroidismo y se corrige el ligero aumento del LDL o del colesterol total, ¿sí? Otra de las situaciones es la insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática obstructiva. Hay drogas que aumentan las LDL o disminuyen las HDL, vimos un montón o vamos a ir viendo varios. Lo que pasa es que si bien producen modificaciones, no se sabe qué impacto tienen a largo plazo, digamos, si aumenta la mortalidad o la morbilidad, ¿sí? Pero bueno, el uso de anticonceptivos, corticoides, también pueden alterar los triglicéridos en algunos casos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles van a ser los fármacos que nosotros vamos a tener para utilizar frente a estas determinadas situaciones? Tenemos la colestiramina, gemfibrosil, que esos básicamente van a ser utilizados para el tratamiento más que nada de las hipertrigliceridemias, ¿sí? Y después tenemos las estatinas, que son las más conocidas, de amplio uso, que vamos a utilizar en estos pacientes con enfermedad cardiovascular para buscar ese valor objetivo, ya sea de menos de 100, 130 o 160 en función del riesgo que tenga el paciente. No vamos a entrar acá en detalle en todo lo que tiene que ver con la modificación del estilo de vida, ¿sí? Bien, entonces, la colestiramina también se puede utilizar entonces en la hipercolesterolemia familiar o poligénica. Tiene eficacia para reducir los eventos cardiovasculares y la mortalidad cardiovascular en prevención primaria, ¿sí? O sea, el paciente que todavía no tuvo ningún evento. Y muchas veces cuando se combinan por ejemplo, con las estatinas, se logra un efecto sinérgico
en la reducción del colesterol LDL, que puede llegar a superar hasta un 40 o 60%. Estas, como justamente se unen a las sales biliares a nivel del intestino, promueven el arrastre de las sales biliares hacia la materia fecal y reducen la circulación enterohepática. Entonces, esa reducción en el pool de las sales biliares lo que origina es un aumento compensador en la síntesis de ácidos biliares en el hígado a expensas ¿de quién? Del colesterol. Entonces, consume colesterol para sintetizar más ácidos biliares. ¿Sí? Entonces eso lo que ocasiona es movilizar el colesterol y reducir los niveles plasmáticos. Y justamente como aumentan la eliminación biliar, también pueden llegar a ser utilizados, además de reducir los valores de colesterol, como antipruriginosos en el caso de la cirrosis biliar primaria, ¿sí? Que es una enfermedad autoinmune que, digamos, el sistema inmunológico reacciona sobre, a nivel de las vías biliares, vía biliar más que nada intrahepática, ¿sí? Entonces, la reducción del colesterol va a estar dada a expensas de la mayor utilización de colesterol para sintetizar nuevas sales biliares que la colestiramina favorece su eliminación. ¿Sí? Estas pueden ocasionar una reducción del 25%, acá la tenemos. Pueden reducir entre un 10 y un 20% el valor del LDL colesterol, la colestiramina. ¿Sí? El tema es que, bueno, son los efectos adversos, como no se absorbe, ¿sí? Prácticamente todos los efectos son a nivel local. Pero ¿qué pasa? Debido a la falta de la absorción, puede producir efectos adversos locales a nivel del aparato digestivo, como distensión abdominal, dispepsia, flatulencia, esteatorrea, porque se elimina muchos sales biliares, ¿sí? Pirosis, pérdida de peso, puede producir constipación hasta en el 50% de los pacientes. Entonces, por eso es que si se llegara a utilizar la colestiramina, se debería recomendar una alta ingesta de fibras. Pero bueno, esto prácticamente es lo que ha limitado mucho su uso, prácticamente en la práctica no se utiliza, pero bueno, por su mecanismo de acción, pareciera como uno tiende digamos, a pensar que puede ser sumamente útil. El tema es, no está dado tanto en la eficacia, porque sí tienen eficacia, como dijimos, no solamente, yo no les puse acá en la tabla, pero en la tabla nosotros tendríamos que plantearnos como objetivos terapéuticos, reducir los valores de LDL colesterol, pero además, que esa reducción de los valores de LDL colesterol tenga realmente demostrado en ensayos clínicos controlados que reducen la mortalidad cardiovascular, ¿sí? Esta, particularmente en prevención primaria, lo ha demostrado. Entonces, ¿tiene eficacia? Sí. ¿Reducen los valores del colesterol? Sí. No son las que más reducen en porcentaje sobre el valor inicial del LDL, pero el gran inconveniente que tienen, ¿dónde va a estar? En la seguridad. ¿Sí? Por esto que decíamos, constipación hasta en el 50% de los casos. Y por otro lado, en lo que respecta a la conveniencia, bueno, y todas las alteraciones gastrointestinales por esta alteración en la absorción, ¿sí? Y el otro inconveniente que van a tener va a ser en la conveniencia. ¿Por qué? Porque como no se absorben y favorecen la eliminación de sales biliares, además de todos los efectos adversos que dijimos, pueden alterar la absorción de vitamina D, de todas las vitaminas liposolubles, ¿sí? Pueden unirse, estas resinas se pueden unir a la warfarina, que se acuerdan que era un anticoagulante, a la levotiroxina, al digital, que es la digoxina, o hasta incluso a las mismas estatinas que muchas veces se pueden combinar para tratar de reducir los valores del colesterol. Entonces, si yo administro este tipo de medicación y por lo menos tengo que administrar cualquier dosis de medicamento que yo quiera administrar, lo debo hacer 1 hora antes o 3 o 4 horas después de administrar la colestiramina, porque si no, esta va a interrumpir la absorción de los otros. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, lo que limita de estas que son resinas, en realidad es
no tanto la eficacia, sino la seguridad. Son mal toleradas y intervienen, digamos, en la absorción de un montón de otros fármacos. Ahora vamos a ver que para reducir los valores de colesterol en igual o en mayor porcentaje, con misma o mayor eficacia clínica demostrada, tenemos otro grupo, ¿sí? Y mejor toleradas. Sí, o no siempre tan bien toleradas, pero bueno. Otros son los fibratos, como el gemfibrosil, ¿sí? Estos pertenecen a otro grupo y es una alternativa a los pacientes con hipertrigliceridemia. Acá lo que está aumentado son los valores de triglicéridos, ¿sí? Sobre todo, o sea solamente hipertrigliceridemia o que haya una hiperlipidemia mixta, porque muchas veces el aumento de los triglicéridos no son solos, sino que van acompañados del aumento del colesterol también. Y en esos casos, cuando los valores son mayores a 1000, ¿sí? Por lo que les decía, cuando los valores de triglicéridos son mayores a 1000, ahí el riesgo de pancreatitis es muy alto. Y en realidad se los trata no por el riesgo cardiovascular, sino por el riesgo de la pancreatitis, ¿sí? En prevención primaria, estos disminuyen la incidencia de infarto de miocardio, pero bueno, no la mortalidad. Y en prevención secundaria, es decir, en pacientes que ya tienen algún evento, de enfermedad de aterosclerosis o enfermedad de los vasos, ya sea coronarios, cerebrales o de miembros inferiores, acá también disminuyen la incidencia de infarto, la mortalidad cardiovascular y el accidente cerebrovascular. O sea, tienen eficacia clínica demostrada en pacientes tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. ¿Sí? El mecanismo de acción de estos, bueno, estos están muy relacionados con los derivados del ácido fíbrico, tal como el clofibrato. Estos se unen a los receptores de los peroxisomas que se van a expresar en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. Y al estimular este receptor, estimula la oxidación de ácidos grasos, ¿sí? Eso es lo que hacen. De esta manera, promueven el aumento de la síntesis de lipoproteinlipasa, que era la enzima que se encargaba de degradar los triglicéridos a nivel de estos tejidos periféricos, y disminuye la expresión de la apoproteína C3, que inhibe la lipoproteinlipasa, y de esta manera aumenta la degradación de los triglicéridos en forma indirecta. Y de esta manera reduce los valores de triglicéridos. Y esa reducción va a depender del valor inicial de triglicéridos que tenga el paciente. Aumenta el HDL en un 10 a un 15%. Cuando los pacientes tienen valores de LDL normales y solo hipertrigliceridemia, el gemfibrosil puede producir un aumento discreto del LDL. ¿Sí? Pero bueno, lo importante es, digamos, eso, que aumentan la oxidación de ácidos grasos, a punto de partida de la degradación de triglicéridos. Entonces libera ácidos grasos, esos ácidos grasos se oxidan y disminuye entonces de esta manera la producción también hepática de VLDL rica en triglicéridos. Y todos esos ácidos grasos que se liberan a punto de partida de los triglicéridos aumentan su captación muscular, aumentan la captación muscular de esos ácidos grasos libres y de esa manera se reduce el valor de triglicéridos. Y puede reducir el valor hasta en un 50%, bastante. Si tenía 1000 de base el paciente, lo puedo llevar a 500. ¿Sí? Y la otra ventaja que tiene, que la mencionamos recién, es que puede aumentar las HDL, que eran el colesterol que tenía el efecto protector. A diferencia de las otras, se absorbe completamente. La vida media es de 1 hora y media y el 70% de la dosis se excreta en forma inalterada, principalmente a nivel de la orina. A diferencia del otro, es bastante bien tolerado y los efectos también, al igual que el otro, los efectos adversos más frecuentes son los gastrointestinales. Dispepsia, meteorismo, diarrea. Puede haber también un ligero aumento de las transaminasas. Esto no es algo menor porque gran parte de estos fármacos pueden producir esto. Y pueden dar también un síndrome muscular que es más frecuente en pacientes con síndrome nefrótico. Que son mialgias, debilidad, malestar general y aumento en la concentración de CPK, que es algo parecido a lo que pueden dar las estatinas que ahora vamos a ver. Por eso es que
cuando se coadministran con las estatinas, o sea, este para reducir el valor de triglicéridos y las estatinas para reducir el valor de colesterol, esa probabilidad de mialgias y elevación de la CPK, o sea, miopatías, puede aumentar hasta un 5%. Y bueno, si el paciente estuviera anticoagulado, que muchas veces pasa, porque por ahí tiene enfermedad coronaria, tiene FA, y además tiene la hipertrigliceridemia, bueno, ahí debe hacerse un control por ahí más estricto del RIN, porque puede ser que tenga mayor efecto los anticoagulantes, porque como estos pueden alterar la absorción de la vitamina K, y se acuerdan que el acenocumarol antagonizaba la acción de la vitamina K. Entonces, si absorbe menos vitamina K, el acenocumarol va a ejercer más efecto. ¿Se acuerdan? Sí. Lo vimos el jueves pasado, ¿no? Sí, profe, sí. Profe, una duda con eso. ¿Lo mismo puede pasar con la fibra dietaria esa que le dan para la constipación? ¿Puede hacer lo mismo de intervenir con el acenocumarol? Y sí, porque si vos le das una dieta rica en fibras a expensas de las hojas verdes, ahí le estás dando más, ahí le vas a estar dando más vitamina K, con lo cual va a antagonizar, va a hacer el efecto opuesto. Porque si le estás dando verdura de hoja, le estás dando mucha vitamina K, entonces el efecto del acenocumarol va a estar más bajo. Acá al revés, como se absorbe menos vitamina K, aumenta el efecto del anticoagulante, el riesgo de sangrado va a ser mayor. ¿Se entiende? Sí, claro, yo le preguntaba de esos que vienen, que se preparan como un polvo, que te lo dan como un jugo. No sé, Sí, puede ser, hay distintas, por eso, ahí hay distintas variables, hay que ver cómo interfieren por ahí con la absorción de los distintos nutrientes. ¿Sí? Entonces, hasta ahora vimos estas que actuaban, digamos, y reducían la absorción, digamos, o favorecían la eliminación de sales biliares, donde prácticamente la colesteramina no se absorbía, y de esta manera favorecía, digamos, la reducción del colesterol, porque se utilizaba más colesterol para sintetizar esas sales biliares que se eliminaban. Después vimos esto, que lo que van a reducir es el valor de los triglicéridos, no del LDL colesterol, ¿sí? Aumentando la oxidación de ácidos grasos, y reducen hasta en un 50%, que obviamente todo esto va a depender de la dosis que administremos, y podíamos tener como efectos adversos alguna de las mialgias, alteración del hepatograma de las transaminasas, lo menciono porque ahora vamos a ver que las estatinas también dan, entonces cuando los asociamos el riesgo es mayor. Y podía alterar la absorción de la vitamina K, por ende, si el paciente estaba anticoagulado, podía aumentar el riesgo de sangrado. Por eso tendríamos que hacer controles un poco más seguiditos. ¿Sí? Bueno, y por último, el grupo de las estatinas, que acá tenemos un montón. ¿Sí? Las estatinas, lo que hacen es reducir los valores de LDL colesterol. ¿Cómo lo hacen? Inhibiendo competitivamente a esta enzima, HMG-CoA reductasa, que es la 3-hidroxi-3-metilglutaril o enzima A reductasa. Y de esta manera, que es una de las enzimas que intervienen en la síntesis del colesterol, reducen el LDL colesterol hasta en un 30%, también pueden reducir los triglicéridos hasta en un 25% y favorecer un aumento de las HDLs entre un 6 a un 8%. Sería como el grupo prototipo ideal para estas situaciones de las dislipemias. ¿Por qué? Porque yo ¿qué voy a buscar? Que baje el valor de LDL colesterol. Fíjense que hasta ahora de las que vimos es la que mayor porcentaje reduce. ¿Sí? O sea, si yo tengo un LDL de 170 y me reducen un 30, capaz que llego a menos de 160 o menos de 130, según el valor objetivo que yo esté buscando. Y me aumentan las HDL que tenían el factor predictor, el factor de riesgo de protección cardiovascular. ¿Sí? Dentro de las estatinas tengo un montón. ¿Sí? Una de ellas es la simvastatina,
tengo simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Las diferencias pueden variar en cuanto a la eficacia clínica demostrada para un grupo o para otro, ¿sí? Pero en general podríamos decir que es un efecto de grupo, ¿sí? Estos, bueno, como les decía recién, las estatinas es el grupo más importante de los hipolipemiantes porque tienen impacto sobre las LDL, y hay muchísimos ensayos clínicos que han demostrado que reducen en aproximadamente un 30% el riesgo de aparición de enfermedad coronaria, de riesgo de muerte, la necesidad de realizar cirugía de revascularización coronaria, de angioplastía, de ACV. O sea, hay mucha evidencia científica con el uso de estas, ¿sí? Y casi todas han sido avaladas por ensayos clínicos amplios y prolongados. Hay varios modelos experimentales, vuelvo hacia atrás para hablar, como para cerrar algunas cositas con respecto al efecto de grupo, que me olvidé mencionarles. Hay varios estudios que hablan de que las estatinas, además de actuar a nivel de esta HMG-CoA reductasa, que es la que constituye como el paso limitante, digamos, al disminuir los niveles de colesterol libre del hepatocito, entonces se produce una incrementada expresión del gen del receptor de LDL, y ese gen, y esa mayor expresión de esos receptores de LDL lo que hacen es captar mayor colesterol, y entonces los valores totales se reducen. Pero también se habla de que tienen una disminución en la agregación plaquetaria, en el depósito de trombos, en la disminución de la oxidación y captación del LDL por los macrófagos, etc. Algunos creo que han logrado demostrar que esto ha tenido, digamos, esto sobre lo que tiene que ver con el endotelio y demás, o protección sobre el endotelio, han demostrado que realmente tienen ese beneficio. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, todo paciente que se infarta o que tiene un ACV, un accidente cerebrovascular, se externa con estatina independientemente del valor de LDL que tenga, ¿sí? Sino como protector. Y otra de las cosas a mencionar de las estatinas es que, obviamente, a medida que se aumenta la dosis, es mayor, digamos, el beneficio en cuanto a la reducción del LDL colesterol. Pero sí se sabe que si se utilizan dosis equivalentes, ¿sí?, a las utilizadas, todas son capaces de reducir hasta en un 30% los niveles de LDL colesterol. Lo que pasa es que para eso tenemos que saber más o menos, o buscar, en el caso de que no lo sepamos, porque no nos acordamos de memoria, cuáles son las equivalencias entre las estatinas, ¿sí? Y ahora yo ahí les puse una tablita para verlo. Ahí les iba a decir algo y se me pasó. Bueno. Cuando le decía esto, lo de las dosis equivalentes, que bueno, que puede que varíe. Ahora vamos a ver la potencia, que habíamos dicho cuando vimos en básica, que la potencia no nos determinaba, digamos, la selección de un fármaco, porque yo podría ver perfectamente cuál es la dosis equivalente, y utilizo la dosis equivalente y obtengo el mismo efecto, digamos, el mismo 30% en reducir el valor de LDL colesterol, y listo, ¿sí? Lo que me varía es la dosis. ¿Por qué? Porque de una necesito más o menos dosis para lograr el mismo efecto. Pero la eficacia clínica es la misma. ¿Me explico? En general, las estatinas lo que tienen es que las diferencias van a estar más que nada dadas en cuanto a la farmacocinética. Muchas interaccionan o tienen muchas interacciones con las citocromos P450 y con los efectos adversos. En general, la gran mayoría de las estatinas, porque esto también es un efecto de grupo, en cuanto a los efectos adversos, tiene que ver con la toxicidad, tanto hepática como muscular, ¿sí? Es poco frecuente, pero pueden aparecer náuseas, dolor abdominal y diarrea. La hepatotoxicidad es poco frecuente, pero si
sigue siendo frecuente igual, y cuando la elevación es más de 3 veces el límite superior de las transaminasas, es decir, TGO y TGP, bueno, ahí habrá que reevaluar o corroborar el valor de las enzimas y hacer controles periódicos para ver si tenemos que suspender. O sea, si superamos el valor por 3, deberíamos suspender, ¿sí? En general, si utilizábamos la tabla, ¿se acuerdan? El de naranjo, para determinar si estaba en relación o no con el tratamiento que estábamos administrando, bueno, nosotros podríamos suspender y vamos a ver que rápidamente esas transaminasas reducen sus valores. Y bueno, habrá que ver, habrá que esperar a que se normalicen, y habrá que ver si tienen algún otro fármaco que también produzca aumento de las transaminasas. Recién habíamos dicho que el gen fibrosil, que reducía los valores de triglicéridos, y las estatinas, si las administrábamos en conjunto, ese riesgo aumentaba. Bueno, capaz que tengamos que suspender uno, ir empezando y haciendo un ascenso gradual, y ir evaluando esas transaminasas. Y después el otro efecto adverso, que lo tienen también todas las estatinas y que es bastante frecuente, es el dolor y la toxicidad muscular, ¿sí? Con dolor y debilidad muscular. Entonces ahí podría evaluar dosando CPK por el laboratorio, así como, por eso está bueno, digamos, uno cuando inicia el tratamiento tener un basal, por lo menos de las transaminasas, porque si esas transaminasas pican, yo inicio el tratamiento, bueno, claramente lo puedo atribuir al inicio del tratamiento con estatinas, ¿sí? Y lo mismo con la CPK, ¿sí? Es poco frecuente, pero puede aparecer miositis, rabdomiólisis, y puede aparecer tanto al inicio como años posteriores al inicio del tratamiento. Obviamente, si yo coadministro con otros, o el paciente tiene insuficiencia renal, o un paciente muy añoso, o utilizo alguna otra droga que se metabolice por el mismo citocromo, y bueno, probablemente ahí el riesgo de esta miopatía pueda ser mayor, ¿sí? Es bastante frecuente, ¿eh? Y después el otro gran dilema con las estatinas en cuanto a la conveniencia son las interacciones, ¿sí? Porque como son metabolizadas por el citocromo P450, casi todas por el CP3A4, si yo coadministro con algún antimicótico, o sobre todo los inhibidores de proteasa en el tratamiento del HIV, la fluoxetina, en esas circunstancias puede aumentar el riesgo puede aumentar, claro, la aparición de hepatopatía y de la miopatía, porque aumentan las concentraciones. Estos otros son inhibidores, aumentan las concentraciones de las estatinas, y por ende aumenta el riesgo de estos dos efectos adversos que son más frecuentes. ¿Sí? Y bueno, y después, eso como generalidades para todas las estatinas. Después vamos a tener la simvastatina, que es una. No hay grandes diferencias, pero bueno, todas estas, o sea, la simvastatina tiene eficacia en prevención secundaria, o sea, reduce mortalidad total por causa cardiovascular, eventos cardiovasculares, ¿sí? Reducen el LDL colesterol, y como con todas las estatinas, la reducción de ese colesterol total es dosis dependiente, ¿sí? A medida que yo voy aumentando la dosis, va bajando en mayor porcentaje el valor del LDL colesterol. Y también pueden reducir los valores de triglicéridos, como dijimos, para las generalidades de las estatinas. O sea que por ahí, si el paciente tiene una leve hipertrigliceridemia y tiene una hipercolesterolemia, tal vez yo puedo perfectamente iniciar con una estatina y voy haciendo y voy evaluando los valores antes de agregarle por ahí el gen fibrosil, porque también dijimos que lo usábamos cuando los valores de triglicéridos eran muy altos, ¿sí? La simvastatina particularmente tiene poca eliminación renal, con lo cual si el paciente tiene insuficiencia renal no deberíamos ajustarle la dosis, ¿sí? Bueno, con respecto a los efectos adversos y demás, es común a todas las estatinas. Otra de las que tenemos es la pravastatina. Lo que puede variar, chicos, de uno a otro son los ensayos clínicos controlados que hay para una u otra, ¿sí? Pero en general tienen todas las mismas indicaciones, ¿sí? Varían los estudios. La que tiene la pravastatina de ventaja es que no es metabolizada por el citocromo P450 en el hígado, con lo cual
los pacientes que están tomando todas las medicaciones que mencionamos hoy, anticoagulantes, algunos antipsicóticos y demás, o es un paciente por ahí con HIV que recibe algún inhibidor de proteasa y demás, al no ser metabolizada por esta citocromo, tiene menos interacciones. ¿Sí? Esa por ahí sería la ventaja. ¿Mm? Pero en cuanto a los efectos adversos, hepatitis y miositis, tendría el mismo efecto, ¿sí? Profe, esta era para prevención primaria también, ¿no? Sí, todas se van a usar para prevención primaria y secundaria. Ah, bien. ¿Sí? Porque en general se habla ya de que es un efecto de grupo, o sea, todas actúan inhibiendo esa enzima que mencionamos hoy, ¿sí? A nivel hepático. Este ácido nicotínico prácticamente no tiene demasiada utilidad, yo la verdad que no le daría mucha trascendencia. Este también inhibe la movilización de ácidos grasos libres desde los tejidos periféricos, por lo tanto, reduce la síntesis hepática de triglicéridos y la secreción de VLDL. ¿Sí? Es más para... Puede también reducir el colesterol LDL en un 15 o un 25%. Pero bueno, tiene uno de los efectos adversos más comunes, el eritema facial, con sensación de calor y prurito en la parte superior del tronco y de la cara, está aparentemente mediado por prostaglandinas, entonces ya por ahí la seguridad es como que limita un poco su uso, y prácticamente hoy en la práctica diaria prácticamente no se utiliza. ¿Sí? La atorvastatina, que sí es otra estatina, está mencionada como una de las más efectivas para reducir los valores de LDL colesterol, y actúa con el mismo mecanismo, ¿sí? Provocando una disminución de la síntesis de colesterol en el hígado, inhibiendo esta HMG-CoA. Es una de las estatinas de acción inhibidora de dicha enzima más potente, o sea, con menos dosis logra el mismo efecto, reduce el colesterol sanguíneo, y obviamente esa reducción del colesterol sanguíneo es dosis dependiente. Y bueno, tiene los efectos beneficiosos, además de la reducción del LDL, esto que decíamos, de restaurar la disfunción endotelial, estabilizar la placa aterogénica, reducir la inflamación de placa, reducción de la oxidación de partículas de LDL y reducción de la agregación plaquetaria. O sea, todos estos beneficios que tienen las estatinas, ¿sí? Que, digamos, son como que lo nuevo en cuanto a las estatinas, por eso que a pesar de que los pacientes tengan valores normales, todo paciente que tiene un accidente cerebrovascular, como les decía, se va a la casa con alguna estatina, ¿sí? Y generalmente con dosis altas. Esta sí va a ser metabolizada a nivel del citocromo 3A4, con lo cual tiene, la variedad de las interacciones que mencionamos antes. Puede, al igual que el resto de las estatinas, aumentar los valores de CPK, generar miositis, rhabdomiólisis, aunque aparentemente la incidencia es baja, menos del 0,1%. Obviamente va a ser mayor en cualquier paciente que consuma algún otro fármaco que le dé riesgo de miopatía. También puede incrementar los valores de las transaminasas, por eso está bueno que antes de iniciar el tratamiento, o aún incluso durante el tratamiento, dosar las transaminasas, y a los 90 de los 120 días. Y bueno, los efectos adversos más comunes son dolor abdominal, constipación, flatulencia, cefalea. ¿Sí? Y como con el resto de las estatinas, si las transaminasas se pican por 3, se suspende el tratamiento. Lo mismo que si el paciente sufre mialgias, disfunción y demás. ¿Sí? Y obviamente va a estar contraindicado si el paciente tiene alguna enfermedad hepática activa, ¿sí? O un aumento inexplicado de las transaminasas, hipersensibilidad y demás. Bueno, sería de buena práctica con cualquiera de estas tener un hepatograma basal y hacer un control por lo menos a los 30 o a los 60 días, sí, a los 30 días, para ver si esas transaminasas aumentaron o no. Y acá vamos a ver la tablita que les decía yo recién, que según digamos, cuánto uno quiera reducir los valores de LDL colesterol, porque la reducción era directa, dependía de la dosis,
Es dosis dependiente, acá tenemos, fíjense, más o menos las dosis equivalentes. O sea, si tiene el LDL muy alto y yo quiero producir una reducción mayor al 50%, fíjense que de atorva tengo que dar 40, ¿sí? Que más o menos equivale a 20 de rosuvastatina, por ejemplo. Tenemos, fíjense, 20 de... No, esto no es para que se lo sepan, sino para que, bueno, sepan por ahí, porque a veces, qué sé yo, por ahí el paciente viene con una y uno tiene otra, o la obra social le cubre una, le cubre la otra, qué sé yo, y para ver más o menos a qué equivaldría la dosis, yo me puedo mirar, ¿sí? Por ejemplo, para seguir esta columna, 20 de atorva son 10 de rosu o 40 de simvastatina, que son más o menos las que más van a ver. Atorva, rosu o simvastatina. ¿Se acuerdan? Yo la verdad que la pravastatina no la he visto, no sé si anda circulando o no. Era la que dijimos recién que era la que menos interacciones tenía. ¿Sí? Era la gran ventaja. Por ahí para los pacientes HIV puede llegar a ser una opción, ¿sí? Porque las otras interfieren mucho. Sí. Bueno, piensen si tienen dudas.